El punto central es que hay que llevar esta pregunta más allá de donde se ha concentrado hasta ahora la discusión en torno a las reformas que el Senado en su ejercicio anterior al nuestro, a la actual integración del Senado, aprobó un conjunto de modificaciones del estatuto que han despertado una serie de inquietudes dentro de la comunidad particularmente académica de la Universidad de Chile, pero también fuera de la Universidad de Chile. Yo por lo menos he leído algunos editoriales del Mercurio, no conozco otros, también personalidades del mundo académico externo a la Universidad de Chile han manifestado sus inquietudes respecto de dos puntos fundamentales, que es el otorgamiento de mayores derechos políticos a estudiantes y a funcionarios por una parte, y por otro lado el tema de un incremento de los poderes del Senado con respecto al Consejo Universitario. Las modificaciones tienen que ver sin duda con esos aspectos, no son las únicas modificaciones desde luego, y hay varios otros temas más que están involucrados ahí y que deberían ser tomados en consideración, pero más allá de eso, efectivamente hay deficiencia en el estatuto actual, hay incoherencia, inconsistencia en el estatuto actual que se explican en buena medida por su origen, por el proceso que llevó a la dictación del decreto con fuerza de ley del 10 de marzo, si no me equivoco, del 2006, y que lo que hizo fue coordinar, sistematizar, refundir el viejo estatuto del año 81, que era el estatuto de la dictadura, que nosotros el año 97 justamente iniciamos un movimiento para poder dejarlo atrás en el pasado y generar un nuevo estatuto de la Universidad de Chile. Esta es la oportunidad para generar efectivamente un nuevo estatuto de la Universidad de Chile, como ley de la República, que es lo que importa hacer. Pero al hacerlo, uno también puede corregir las deficiencias e inconsistencias que actualmente tiene ese estatuto. Algunas cosas que no quedaron suficientemente bien reflejadas en el estatuto, como por ejemplo la función del Consejo de Evaluación, que es una función absolutamente relevante para la universidad, y que no está siendo cumplida hoy día simplemente porque el Consejo no tiene las facultades y las capacidades que originalmente se concibieron para él. Entonces me parece que hay que reforzar justamente la función del Consejo de Evaluación como uno de los factores importantes dentro del estatuto, pero también hay que flexibilizar el estatuto. Hay que hacer un estatuto mucho más, ¿cómo podríamos decirlo?, contemporáneo, que permita pensar un poco, la Universidad de Chile un poco más de las rigideces actuales que la caracterizan, particularmente, por ejemplo, en el tema de estructura. Lo importante es que uno abra una discusión sobre todos los temas que son relevantes para la Universidad de Chile y para el sistema de educación superior del país, y que en esa discusión incluya todas las modificaciones del estatuto, bajo términos de una reforma profunda del estatuto que nos permita visualizar un futuro para la Universidad de Chile en un largo plazo. O sea, un estatuto pensado para 20, 30, 40 y 50 años, incluso si es posible. Y eso requiere un estatuto más flexible que el que actualmente existe. Lo que se ha discutido en los foros, yo he tenido acceso solamente a algunos de ellos, y hay varios otros más, que me parece una cuestión particularmente interesante, y es parte justamente de las iniciativas que hemos tratado de impulsar como Comisión de Reforma del Estatuto dentro del Senado Universitario, que se establezca justamente un proceso de discusión interna de la Universidad de Chile y también con personalidades del mundo externo, del mundo social, académico, empresarial, etc. A mí me ha tocado participar en 2 o 3, no recuerdo ahora, estaba en ciencias sociales, estaba en ciencias químicas y farmacéuticas, estaba también en el Campus Sur. Lo que se ha hecho ahí fundamentalmente ha sido, o lo que me ha tocado hacer a mí fundamentalmente, y aquí tengo que explicar que yo juego un poco como en la doble banda, porque por una parte está mi función como presidente de la comisión, lo que me hace responsable de cosas que digo, en términos de que son cosas que tienen que reflejar acuerdos que se han tomado dentro del Senado, pero por otra parte también está mi propia opinión personal, un poco lo que decía recién sobre Consejo de Evaluación, sobre estructura de la universidad, son opiniones personales. Me ha tocado mucho explicar el proceso, porque ese es un punto importante, o sea, que se entienda el proceso. Yo he visto circular mucha información dentro de la Universidad de Chile que pone todo su énfasis en las modificaciones aprobadas por el Senado, que en este proceso pueden ser revocadas por el propio Senado si no alcanzan las mayorías suficientes en el encuentro universitario. Y es un punto importante que hay que marcar. Me ha tocado justamente decir eso cuando me he encontrado con personas que visualizan este proceso como si se tratara exclusivamente de pronunciarse sobre esas modificaciones, lo que a mí me parecería desastroso. O sea, no le encuentro ningún sentido que a uno le pregunten: ¿quieres que los estudiantes tengan un 30% o 40% de voto para todas las autoridades?
y dime sí o no. Eso no lo encuentro en ningún sentido. Lo que me parece que es sensato es que uno abra una discusión donde se alcancen distintas alternativas y que la comunidad se pronuncie sobre esa alternativa. Y eso se hace con el proceso de discusión, con el encuentro universitario y con el referéndum en última instancia. El nivel de detalle me parece que no es muy deseable que alcancemos un alto nivel de detalle, porque eso es como una costumbre chilena, que intentamos resolver todo mediante leyes y lo que hacemos después es burlar las leyes. Eso es como típico nuestro. Entonces, yo no sería muy partidario de una legislación de tipo, como podríamos decir, hispánica, sino que un poquito más una legislación de tipo anglosajón inglés, o sea, más flexible, más abierta, con más posibilidades de modificación. En el futuro, en el sentido de más posibilidades de adaptación a las transformaciones que puedan ir ocurriendo en el futuro. El proceso fue diseñado para poder entrar en diálogo con la reforma de la educación superior. No fue pensado exclusivamente como no fue diseñado para que pudiéramos solo o tuviéramos la oportunidad solamente de discutir internamente entre nosotros, a lo que tampoco le encuentro mucho sentido. La Universidad de Chile siempre tiende a ser muy autorreferente, pero tiene una responsabilidad del sistema universitario del país y tiene una responsabilidad específica respecto al sistema universitario estatal, de generar justamente un sistema universitario estatal que no tenemos y también de contribuir al establecimiento de un sistema de educación superior en el país que tampoco tenemos, en el sentido estricto de la palabra. Solo que tenemos una dispersión de instituciones con altos grados de desregulación y esperamos que la reforma pueda modificar y que pueda generar, va a ser muy difícil, pero que pueda generar un sistema de esta naturaleza. Ahí a la Universidad de Chile le corresponde un papel fundamental en la discusión, en las propuestas. Entonces este proceso fue diseñado también para contribuir a eso. Y hoy día estamos viendo el paralelismo entre las dos cosas, y en el Senado también estamos discutiendo el tema de la reforma en paralelo con el tema del estatuto, en paralelo con la organización del proceso de discusión estatutaria, y yo espero que la comunidad tenga muy presente ese horizonte, y no solamente los problemas internos de la Universidad de Chile, sino que visualice los problemas internos de la Universidad de Chile en el horizonte de un cambio profundo del sistema de educación superior del país. Entonces, en ese sentido, para mí lo que me parece más deseable es que la discusión sea lo más abierta posible y que las propuestas también sean de cambio, de modificación estatutaria, sean también suficientemente profundas como para que uno pueda visualizar que apuntan hacia un futuro, como decía recién, de un largo plazo. Las modificaciones aprobadas por el Senado, no recuerdo ahora la fecha exactamente, pero fue en julio, mediados de julio del año 2014, cubren un conjunto de aspectos que tienen que ver, como decía, con derechos políticos y tienen que ver con la diferencia, más bien dicho, como las posibilidades de establecer algún tipo de, como podríamos decir, de equilibrio entre los poderes del Senado y el Consejo Universitario en particular, y otros aspectos más que apuntan también a resolver algunos temas de inconsistencia e incoherencia. Las modificaciones, lo que decía al principio, entonces se concentró la discusión de estas modificaciones fundamentalmente en el tema de derecho político y de mayores poderes para el Senado. Se despertó también una gran inquietud, lo que también decía al comienzo, en el mundo académico especialmente, y esta famosa carta, estimulada o promocionada por U21, que fue firmada por 630 académicos, algo así, donde se demandaba mayor participación, se demandaba también mayor tiempo para poder tener un buen ejercicio reflexivo respecto de estas modificaciones. Y esa demanda de participación, por lo menos a mí me hizo bastante sentido. Me hizo sentido que se requería tener mayor discusión sobre este asunto. Y eso llevó finalmente en un grado de consenso dentro de los senadores, dentro de los miembros del nuevo Senado, o los nuevos integrantes del Senado. Se llegó a un nivel de consenso respecto de que era importante generar un proceso, ¿no? Y generar este proceso que fuera mucho más amplio, participativo, de discusión, y que también no solamente se restringiera a las modificaciones que habían sido aprobadas previamente, sino que se abriera al conjunto de los intereses de la vida universitaria y que abriera también la posibilidad de que estas modificaciones previamente aprobadas pudiesen ser revocadas, cosa que está solamente en la atribución del Senado hacerlo, ¿no? Pero sobre la base de una consulta a la comunidad. Una discusión más profunda que nos haga ver que en realidad tenemos que pensar la Universidad de Chile con una perspectiva mayor, y que esa perspectiva mayor también involucre todos los aspectos de la vida universitaria. Creo que U21 ha concentrado toda su argumentación solamente en las modificaciones del estatuto, como si no hubiera proceso. Y eso me parece que
sería muy interesante escuchar de parte de U21 qué opinión tiene respecto del proceso que se ha generado, dentro del cual las modificaciones previamente aprobadas son una parte, y son una parte que además puede no llegar al referéndum, no llegar enteramente o no llegar parcialmente al referéndum, porque requiere ser justamente convalidada previamente por la comunidad a través de sus representantes válidamente elegidos para el encuentro universitario. Entonces, yo he visto que había una concentración, y de hecho me ha tocado participar en algún foro con miembros de U21 donde su argumentación se concentra exclusivamente ahí. Y me parece que mientras esté concentrada ahí, no se está haciendo cargo de lo que la Universidad de Chile en este momento está haciendo, y no se está haciendo cargo tampoco en el horizonte o en la perspectiva, en el contexto de una reforma al sistema de educación superior del país. Entonces me parece que para poder tener un buen diálogo es necesario que también actualicen, por así decir, su información respecto a lo que es el actual proceso, y que no se queden exclusivamente concentrados en lo que se aprobó el año pasado. Creo que este tiempo es suficiente para tener una buena reflexión, un buen trabajo de discusión y de reflexión sobre los cambios que requiere la Universidad de Chile. No veo necesidad de que pensemos en 2, 3, 4 años. Cuando pensamos en esos términos, generalmente no pasa nada al final. O sea, al final no ocurre ningún cambio. Entonces me parece que también tener unos plazos para esto es necesario, para que la gente entienda que hay un contexto dentro del cual tiene la posibilidad al menos de pronunciarse sobre las cosas sobre la Universidad de Chile que quiere. Entonces, eso es un punto. El otro punto, la evidencia comparada. Y yo creo que nosotros hemos puesto una cantidad de información y esperamos que se esté retroalimentando esa información por el mismo trabajo de las comisiones que están elaborando las distintas unidades. Y comisiones, muchas de las cuales, imagino yo, están trabajando también con evidencia o con información referencial, a la cual acuden justamente para poder tomar algunas posiciones respecto de los temas a las que están convocados a discutir. Yo he visto mucha evidencia comparada del mundo anglosajón. A mí me gustaría ver evidencia comparada en general. O sea, nosotros estamos en América Latina, también me parece muy importante evidencia comparada en América Latina. Hay que pensar en sistemas universitarios extraordinariamente poderosos como el sistema brasileño o como el sistema mexicano, que me parece que son evidencias comparadas muy deseables de contar con ellas. Nosotros también en algunos aspectos, en algunas zonas disciplinarias de la universidad, tenemos una influencia mucho más fuerte europea, continental, que anglosajona. O sea, tenemos una influencia muy fuerte francesa, española también, sin duda, alemana, que también tiene que ser tomada en consideración. Entonces, si vamos a hablar de evidencia comparada, ampliemos entonces esa batería de documentación. Y como digo, esa batería de documentación, que ya hemos incorporado muchos textos, desde luego mucha evidencia comparada anglosajona, al sitio del Senado, al sitio de la reforma, esa evidencia esperamos que también sea retroalimentada por la información que la misma comunidad incorpore en este sitio. Entonces, eso creo que nos puede enriquecer muy ampliamente la discusión. Nada en la Universidad de Chile ha certificado en su desempeño por el Consejo de Evaluación, tampoco el Consejo Universitario. O sea, un argumento que uno podría aplicar para prácticamente todas las instancias de gobierno de la Universidad de Chile. O sea, tanto las centrales como las locales. O sea, no me parece que sea un argumento suficiente como para invalidar la función del Senado. De hecho, la función del Senado, los atributos de las funciones del Senado están establecidas en el Estatuto de la Universidad de Chile. O sea, el Estatuto es el que le concede toda su legitimidad al Senado de la Universidad de Chile. Y yo creo que en su ejercicio también ha hecho una buena contribución a la universidad a lo largo de estos años. No siendo exactamente o no teniendo exactamente todas las características y facultades que originalmente fueron pensadas para este Senado. Y como decía antes también, tampoco teniendo el Consejo de Evaluación las características y las facultades que fueron originalmente pensadas como tercer órgano de gobierno de la Universidad de Chile. Aún así, me parece que la contribución que ambos órganos han hecho a la Universidad de Chile en estos años es valiosa, es realmente valiosa. Yo creo que es una cuestión que podemos discutir, que puede discutirse ampliamente. Pero intentar desconocer la validez del Senado universitario me parece un poco fuera de lugar, simplemente porque es como desconocer justamente las normas que nos rigen.
A mí me parece que la triestamentalidad es un factor importante dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es una comunidad, y una comunidad deliberante además. O sea, uno podría decir que hay dos órganos en el país, o dos órganos en nuestro país que tienen características contradictorias o contrarias, no podría decirlo así. O sea, el ejército se supone, las Fuerzas Armadas se supone que son no deliberantes. Es deseable que no lo sean porque sabemos lo que pasa cuando empiezan a deliberar. Cuerpo no deliberante, la Fuerza Armada; cuerpo deliberante de las universidades, ¿no? Y eso me parece que es interesante de tomar en consideración. Y si son deliberantes, lo son en la extensión de toda su comunidad. La universidad también es un órgano democrático, pero su democracia descansa en la racionalidad, ¿no? Y ese es un punto como importante. Y esa racionalidad uno no se la puede negar a ninguno de los miembros de la comunidad, y por lo tanto el derecho a pronunciarse sobre determinados aspectos importantes de la vida universitaria, particularmente aquellos que lo afectan más directamente. Ese es un principio para mi gusto. El principio de la comunidad universitaria es un principio para mi gusto irrenunciable. O sea, no diría para mi gusto, sino que claramente en mi opinión es un principio irrenunciable. De ahí a discutir derechos políticos hay eso abre otra discusión, abre otro tema. Uno puede decir: requerimos que la comunidad universitaria tenga participación y que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria participe en diversas instancias de la universidad, incluso en instancias de gobierno, y decir: eso no implica que todo el mundo tenga derecho a voto, menos implica que todo el mundo tenga derecho a voto igualitariamente o cosas por el estilo. O sea, lo que quiero decir es que hay que seccionar la discusión, ¿no? Lo primero es la comunidad, ¿no? Lo segundo es la participación. Lo tercero es qué derechos políticos pueden ir involucrados en esa participación. Pero toda esa discusión me parece que uno tiene que ponerla en el contexto de una discusión de qué universidad quiere uno y qué país quiere uno. Empezar a discutir sobre porcentajes hoy día sin haber discutido sobre esas otras cuestiones que son muy determinantes y decisivas, no me parece que tenga sentido. O sea, estamos invirtiendo la discusión que hay que llevar adelante. Lo primero es pensar qué universidad queremos y cómo la comunidad contribuye justamente a la construcción de esa universidad y a la construcción del país al que esa universidad debe servir. En esa discusión sobre el proceso creo que sería muy bueno que empezáramos a discutir de fondo sobre la universidad, ¿no? Y con argumentos también de fondo sobre la universidad. Por ejemplo, las unidades no tienen capacidades para alojar adecuadamente la interdisciplina. Es un problema estructural de la Universidad de Chile. Esas son cuestiones que hay que discutir. ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas de desarrollo del conocimiento? Esas son preguntas fundamentales que hay que plantear. O sea, y de esas preguntas depende mucho qué universidad queremos, cómo queremos que la universidad contribuya al país y todo ese tipo de cosas. La convocatoria es esa, que la comunidad se haga cargo justamente de su propio destino como comunidad universitaria y que también entienda que para poder hacerse cargo de ese destino no solamente tienen que hablar entre ellas, sino que tienen que mirar al medio, convocar al medio, traer al medio a conversar y a que le diga a ese medio también a la Universidad de Chile qué universidad quiere para el país. Y eso me parece que es algo que está contemplado en este proceso, algo por lo cual hemos abogado muy enfáticamente y algo que espero que se cumpla de la manera más plena.